Hay un pensamiento en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 4. San Juan, capítulo número 4. Dice el versículo número 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por la compañía de los ángeles con nosotros y gracias por la presencia y dirección de su Espíritu Santo. En esta hora, Padre querido, le rogamos que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna a través del predicador. Que no sean palabras humanas, sino la palabra de Dios. Que toda persona presente y también aquellos que a través de la internet o cualquier otro medio de comunicación siguen esta programación puedan encontrarse con el Señor Cristo Jesús. Que todo lo que estudiemos, Padre amado, pueda ser de vida y salud para nuestro ser. Diríjanos ahora y diríjanos siempre. En su mano santa nos entregamos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el hombre pecó, se abrió un abismo entre el hombre y su Creador. Cuando la Biblia comienza, nos relata la creación del hombre, la creación de la humanidad, pero también nos relata la caída de la humanidad. Y acto seguido comienza la búsqueda de Dios. Dios te busca. Cuando el hombre y la mujer pecaron, Dios no se acomodó en su trono, todo lo contrario, se aprestó para salir a resolver el problema de la humanidad. Cuando uno de nuestros hijos comete algún error o tiene algún problema, salimos inmediatamente a buscar y a rescatar a nuestros hijos. Salimos inmediatamente a buscar la solución a los problemas de nuestros hijos. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, vivió buscando para salvar lo que se había perdido. Y en el relato de la historia que estudiaremos esta noche, encontraremos al Señor Jesús tan empeñado, tan interesado en una persona de la sociedad, en una paria de la sociedad, en una mujer pecadora que ni siquiera era de la nación judía. Llama la atención el empeño y el interés que Jesús pone para encontrarse con esta mujer que más que una simple mujer, era una mujer de muy baja reputación, tan extraña que había tenido varios esposos, o mejor, varios maridos. No obstante esa situación, para Jesús no fue ningún problema encontrarse a solas con ella y hablar a solas con ella. Me llama la atención la frase, porque le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario a Jesús pasar por Samaria, porque en Samaria había una persona que necesitaba encontrarse con él. Y es curioso que a la ciudad de Samaria que decide llegar es la ciudad de Sicar, el pozo de Jacob. El nombre Sicar significa borrachera. A Jesús le era necesario pasar por la ciudad de la borrachera para encontrarse con una mujer que, aunque no era una prostituta, aunque no era una ramera, pero sí era una mujer con una reputación muy baja. Muchos detalles en el encuentro de Cristo con la samaritana nos dicen que de alguna cosa ella se estaba escondiendo. El relato bíblico dice que esta mujer vino a encontrarse con Jesús en el pozo a la hora sexta. Ella no sabía que Jesús venía. Ella vino a buscar el agua. Nadie buscaba agua a las 12 del día. El agua se buscaba en la mañana o al atardecer. Las mujeres que buscaban el agua venían en esos dos horarios. O el sol no había subido o el sol estaba descendiendo.
Y esta mujer, esta paria de la sociedad, se acerca al pozo de Jacob a buscar el agua al mediodía, justo cuando nadie busca agua, en el peor momento del día, en la situación más difícil, cuando hacía más calor, cuando el sol estaba más radiante. Curiosamente, el Señor Jesús sabía que ella venía a esa hora del día. Y en ese momento, cuando los discípulos van a Samaria para comprar comida, Jesús está solo en el pozo de Jacob. Llama la atención la idea de que le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué tenía Jesús en Samaria? ¿Quién lo esperaba en Samaria? ¿Con quién había hecho una cita en Samaria? Nosotros los cristianos somos muy chismosos. Nos encanta el chisme. Así que ese día los hermanos se reunieron y comenzaron a criticar a su pastor. Esto es inconcebible, esto no puede ser. Esta vida doble del pastor, esto no se puede soportar. Todas las tardes, a las 5 de la tarde, el día sábado de cada semana, el pastor estacionaba su auto frente a un cabaret donde había mujeres prostitutas. Muy bien vestido, con la Biblia en la mano, el pastor atravesaba el estacionamiento del cabaret y se introducía por la puerta principal del cabaret, y allá pasaba desde las 5 en punto hasta las 6:30 de la tarde, todos los sábados. Me atrevo a pensar que el chip del chisme nuestro ya comenzó a trabajar. Póngalo a trabajar. Pastor, un pastor, sí señor. En un cabaret, sí señor. Prostituta, sí señor. Todos los sábados en la tarde, sí señor. Qué curioso. Los hermanos se pusieron al acecho, de manera que algunos se llevaron sus cámaras y otros se escondían para tomar foto cuando el carro llegaba, cuando caminaba hacia el cabaret, foto cuando iba entrando al cabaret porque encima estaba el nombre del establecimiento, cuando salía, cuando se montaba en el auto, y tenían todas las evidencias. Lo curioso es que nadie se reunió con el pastor, nadie le habló al pastor, y siendo que era un asunto tan difícil, llevaron el caso a la asociación. Se reunió la junta de la asociación, porque esto es intolerable. Un pastor en un cabaret todos los sábados en la tarde, eso no se puede soportar. Y se reunió la junta de la conferencia. Empezaron las preguntas. Pastor fulano de tal, ¿es cierto que usted va todos los sábados a las 5 de la tarde al cabaret tal y que usted llega a las 5 de la tarde y sale a las 6:30 de la tarde? ¿Eso es cierto o es falso? Y él tranquilo contestó, eso es cierto. Pastor fulano de tal, ¿usted reconoce que ese lugar es un lugar de mala vida, que no es un lugar para que un ministro del evangelio lo visite? ¿Está correcto con eso? Y él contesta, depende. ¿Usted nos dice entonces que tiene planes de seguir yendo a ese lugar? Sí, señor. ¿Usted está dispuesto a sacrificar su carrera ministerial por ir a ese lugar? Sí, señor. ¿Usted está dispuesto a renunciar a su credencial por? Sí, señor. Y entonces sacó su cartera, sacó la credencial, la puso encima de la mesa y dijo, aquí tienen la credencial. Yo voy a seguir yendo a ese cabaret todos los sábados a las 5 de la tarde y saldré a las 6:30 de la tarde. Esto es intolerable, dijo uno de esos radicales que había en esa reunión. Esto no se puede soportar, dijo otra persona. ¿Significa que usted está renunciando a su ministerio por ir a ese lugar los sábados a las 5 de la tarde? Si para ustedes eso es lo que significa, para mí también. Bueno, entonces no hay nada más que hablar. Pues, con su permiso, yo me retiro. Cuando el pastor da la vuelta para retirarse, una dama de esas mujeres de Dios, pero que tiene un poquito más de experiencia, todos eran hombres y mujeres de Dios, pero esta señora, por su experiencia, por su madurez, le dice, pastor, ¿me permite una última pregunta? Y ya parado frente a la puerta de salida le dice, sí hermana, ¿cómo no? Haga su pregunta. ¿Nos puede decir qué hace usted en ese cabaret
todos los sábados a las 5 de la tarde y sale a las 6:30 de la tarde? Y él se sonríe y le contesta a la hermana: sí, le puedo decir. ¿Qué usted hace en ese lugar? Y él contestó: visito a mi hija mayor. Y entonces, en la mente de todos, empezaron a cambiar los esquemas, los paradigmas. Todos quedaron con la boca abierta. Cuando la mujer samaritana llegó al pozo y se encontró con el Señor Jesús, notó que era un judío. Le llamó la atención que el Señor Jesús le dice: mujer, dame de beber. Inmediatamente empezaron los prejuicios, empezaron los esquemas. Oh, ¿y cómo tú, siendo judío, me pide a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y el Señor Jesús le contesta: si tú supieras quién te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua y nunca más tú tendrías sed. Te daría agua viva. Y ella se dice: ¿cómo agua viva? Señor, dame de esa agua para yo no tener que venir al pozo. Y Jesús le dice: muy bien, ve, busca a tu esposo y ven para darte del agua. No tengo esposo. Y él le contesta: bien has dicho. ¿Por qué? ¿Cuántos había tenido? Ustedes saben el chisme. 5 hombres has tenido y el que ahora tiene no es tuyo. Mi pregunta: ¿sabía la mujer que Cristo estaba claro con relación a su vida? ¿Sí o no? ¿Conocía Cristo la vida de la mujer? ¿Conoce Cristo la vida tuya? ¿La conoce o no la conoce? ¿Conocía el pastor la vida de su hija mayor y la razón por la que estaba en el cabaret? Sí, Señor. Si nosotros fuéramos más reflexivos, tendríamos más cuidado en hablar mal de los que caen en pecado. El corazón tiene sus razones que la razón no entiende. Nadie le preguntó al pastor: ¿por qué ibas al cabaret? ¿Qué había pasado? Cuando la samaritana llega al pozo, cuando la mujer comienza a hablar con el Señor Jesús, ella solamente está mirando delante de ella a un judío más. Cuando la conversación comienza y el Espíritu de Dios comienza a trabajar en el corazón de esta mujer, empieza a probar el agua de vida, el agua viva. San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante. Rapidito veamos qué cosa es el agua viva. Dice la palabra de Dios, Juan 7:37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué cosa? De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué era lo que Jesús le estaba ofreciendo a la mujer samaritana? El Espíritu Santo. ¿Qué era lo que la samaritana necesitaba? El Espíritu Santo. ¿Quién era la samaritana? Una mujer pecadora. ¿Qué quería y qué buscaba la samaritana? Por encima de todo, imagino, en algún momento de la vida de esta mujer, en algún instante de su vida vacía, había orado a Dios. Y siendo que Jesús escucha cada oración, y siendo que Jesús no pasa por alto ninguna petición, y siendo que Dios no hace acepción de persona, imagino que entre tantas oraciones que se hacen en el mundo, el Señor Jesús escuchó que en Samaria una mujer pecadora, una mujer que había vivido con muchos hombres raros, había lanzado un grito a Dios de tener un encuentro con Él. Y por eso el Señor Jesús, que va a Galilea, decide ajustar la ruta para pasar por Samaria, precisamente el día exacto, a la hora exacta, en el momento preciso, en el lugar indicado para encontrarse con esta mujer pecadora. Y siendo que los judíos son tan prejuiciados y siendo que son tan chismosos,
lo manda a comprar, porque si hubieran estado presentes en el pozo, no hubieran a entender ni comprender cómo el maestro se pone a hablar con una mujer samaritana y con una mujer de la calaña, del calibre de esta mujer. ¡Qué barbaridad! Somos tan religiosos, somos tan cristianos que nos olvidamos que la existencia nuestra en la tierra es para que se salven los pecadores. Siempre escogemos nuestras amistades, escogemos nuestros amigos y hasta escogemos la piña, el grupo con el que nos vamos a relacionar. Nos olvidamos que vivimos en la tierra para que los pecadores tengan una opción, oportunidad de poder salvarse. El pastor comenzó a explicarle a la anciana de la junta qué es lo que estaba pasando. Hermana, hace 3 meses, dijo el pastor, me encontré con una señora que era hermana de la primera novia que yo tuve. Triste y lamentablemente, existen muchos casos en la historia de la humanidad de padres que por guardar el status quo de la familia destruyen vidas y las marcan para siempre. Esta muchacha de buena familia había estado enamorada de este otro muchacho, no de muy buena familia. Y como todos los adolescentes, se le había calentado tanto la vida, se habían profesado tanto amor, que se excedieron y él embarazó a la novia. Cuando la familia descubrió que la muchacha estaba embarazada, la tomaron y la mandaron lejos de aquella ciudad, a un lugar donde nadie sabía que ella estaba. Por allá, la muchacha dio a luz una bebé. Se quedó a vivir con una tía. Los abuelos jamás tomaron en cuenta a esa muchacha. Allá se quedó a vivir con su niña, allá hizo su vida, allá se quedó por el resto de su historia. La familia la desheredó, la ignoraron. Pasado el tiempo, se casó otra vez. Y allá en aquella provincia lejana, allá en aquel lugar apartado, con el tiempo la mamá falleció, la tía falleció. La muchacha, siendo una adolescente, no había tenido muchas oportunidades en la vida. Fin de la historia, había terminado siendo prostituta en un cabaret, en un prostíbulo. De alguna manera, y no sé si conocen el negocio de la prostitución, espero que no, las prostitutas se compran y venden como se compran y venden cosas. Así que de cabaret en cabaret había terminado y había ido a parar a esa ciudad donde estaba el pastor. Él no sabía que la muchacha había quedado embarazada. Solo sabía que cuando los padres quisieron, la arrancaron y se la llevaron a otro lugar. Él no sabía que había tenido una bebé. Él no sabía lo que pasaba. Pero otra de las tías sí sabía. Y un día vino a la oficina del pastor, vino a su iglesia y le dijo: qué lindo predicas, qué bien te ves, pero ¿tú sabías que tienes una hija? No. Y entonces le hace la historia. ¿Y dónde está la muchacha? Está en el cabaret tal, en el barrio tal. Ahí tiene 2 meses que llegó. Pero ¿cómo es posible? 2 meses hace que está ahí trabajando como prostituta. No sé si esta historia es muy caliente para este ambiente, pero yo se la voy a hacer. Se la voy a hacer. Y entonces, dice el pastor, decidí venir al cabaret para encontrarme con mi hija. Al principio ella no quería ni verme ni saludarme, porque pensó que yo abandoné a su mamá, pero yo no sabía. Y finalmente, después de mucha lucha, aceptó que viniera todos los sábados a las 5 de la tarde hasta las 6:30 para estudiar la Biblia conmigo. Si debo entregar las credenciales por estar trabajando para rescatar a mi hija, aquí están. Una pregunta para ustedes: ¿qué hubieran hecho ustedes si hubiera sido la hija de ustedes? ¿Hubieran ido al cabaret? A ver, ¿hubieran ido o no hubieran ido? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se llama espejo social. La mayoría de los seres humanos son esclavos o víctimas del espejo social. La mayoría de la gente no se consagra a Dios por temor al espejo social. Hay mucha gente que no se hace cristiano de corazón,
cristiano de verdad, que no tiene una entrega completa a Dios por el espejo social. Temor al qué dirán, qué dirá la gente, qué pensará la gente, qué opinará la gente. Ellos quieren ser un poquito religioso, un poquito no religioso, un poquito de cada cosa. No se definen por algo completamente. Este pastor dijo: mi hija está en el cabaret, yo me decido a buscarla a ella por encima de todo lo que pueda pasar. Cuando terminó su historia, todos en la junta estaban llorando. El presidente tomó la credencial, se la regresó al pastor. Y la pregunta, la maravillosa pregunta fue: díganos, pastor, ¿qué podemos hacer para ayudarle? En esos centros de prostitución se encargan de hacer que las mujeres tengan deudas que no puedan pagar. Es como un sistema de esclavitud. Tiene deuda, no puede salir hasta que no pague lo que debes. Pero nunca ganan suficiente como para pagar las deudas y poder salir. Hicieron la investigación y averiguaron cuánto dinero debía la muchacha. Pagaron la deuda, la sacaron del prostíbulo y, gloria a Dios, la esposa del pastor con su familia decidieron darle la bienvenida a su casa porque también era hija de la casa. ¿Usted entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Dónde buscó el pastor su hija? En el prostíbulo. ¿Dónde buscó Jesús a la humanidad? En un mundo lleno de maldad y de pecado. ¿Dónde se encontró Jesús con la samaritana? En el pozo de Jacob. ¿Qué ciudad? La ciudad de la borrachera. Era una ciudad tan mala y tan perversa y vil que mire el nombre que tenía. Cuando Cristo se encuentra con la samaritana, cuando le toca el problema de su pecado, ella inmediatamente se va al problema religioso. Ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén y nosotros que debemos adorar. Mira, mi hija, escucha lo que te voy a decir. Ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en el monte Gerizim, ni en Jerusalén. Mira, los verdaderos adoradores tienen que adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Necesitas tomar del agua viva, necesitas ser llena del Espíritu Santo, necesitas que haya un cambio y transformación en tu vida, necesitas ser convertida y arrepentida, porque si eso no ocurre en tu vida, los ritos y cultos religiosos que realices no tienen sentido. Si no hay un cambio en tu vida, si no hay una transformación de tu ser, si tu vida no refleja el que mora en ti, entonces estás perdiendo tu tiempo. Me parece que tú eres profeta, le dice a la mujer. Curiosamente, entre judíos y samaritanos, los samaritanos tienen un concepto más claro del Mesías que los judíos. Los judíos tienen una perspectiva propia, una perspectiva de conveniencia con relación al Mesías. Esperaban un Mesías triunfante, un rey conquistador, un Mesías que cambiaría su miseria en abundancia, que cambiaría su sometimiento a Roma en la nación más poderosa de la tierra, que haría de ellos una nación descollante en todo el mundo. Concepto completamente equivocado. En cambio, los samaritanos tenían un concepto bíblico del Mesías. Moisés había dicho: profeta como yo el Señor levantará. Por eso ella le dice: me parece que tú eres profeta. Y dijo: cuando el Mesías venga, Él nos enseñará todas las cosas. Y a una paria de la sociedad, a una mujer que había tenido 6 esposos ajenos, a una mujer que no sabía nada de teología, a una mujer que estará abandonada por el pueblo y la ciudad, a una mujer que se esconde de la gente, a esa mujer que es don nadie, a esa Jesús viene y le da lección y le dice: yo soy el que habla contigo. Curiosa cosa. Como una mujer de esa calaña, el Dios Todopoderoso, el Verbo, aquel que se hizo carne, el creador de todo el universo, ¿cómo es posible que viene y se le revela a una mujer que no significa nada? ¿Cómo la exalta por encima de todos los sabios de Jerusalén? ¿Cómo viene el mismo Maestro Divino a tomar el agua de vida en sus manos para darla a beber a esta paria de la sociedad? Cuando la mujer recibe esa información, ya está tan llena del agua de vida, está tan llena del Espíritu de Dios, que deja el cántaro en el pozo y sale corriendo para la ciudad. Gracias a Dios que los discípulos llegaron tarde,
porque cuando ella salía disparada para la ciudad de Samaria a compartir el agua que había bebido, estaban regresando los discípulos al pozo de Jacob. Y dice San Juan que aunque lo vieron hablar con una mujer, se preguntaron: qué raro, el maestro hablando con una mujer, pero no dijeron nada. Y Cristo se queda sentado contemplando a aquella mujer que corre a la ciudad. Y entonces le dicen: maestro, come. Le dice: no, hay una comida que yo debo comer que ustedes no saben. Una pregunta le hago a usted, una preguntita. ¿Esta mujer fue llena del agua de vida, sí o no? A ver, ¿sí o no? Cuando una persona es llena del agua de vida, no puede ser igual. Yo no sé cuántos años tú tienes en la iglesia. No sé cuántos años tienes practicando la vida religiosa, la vida cristiana. No lo sé. Una cosa sí sé, que todo hombre o mujer que es lleno del Espíritu de Dios, su vida queda completamente transformada. Cuando la samaritana llegó a Samaria, la imagino parada en una esquina anunciando: vengan a oír, vengan a ver a un hombre que me dijo toda mi vida. Imagino a aquellos hombres diciendo: pero bueno, ¿y quién no sabe la vida de esta mujer? Pero había algo especial en esa mujer, porque no era la mujer la que estaba hablando, era el Espíritu de Dios a través de la mujer el que estaba hablando. Una cosa es predicar la letra del Evangelio y otra cosa es predicar con el poder del Espíritu de Dios. Hay personas que vienen a nuestra iglesia sin ningún interés religioso, pero cuando se exponen al poder del Espíritu, su vida quedan tocadas y cambiadas inmediatamente. Cuando el Señor toca un corazón, cuando el Espíritu se encuentra con una gente, cambia sus aptitudes y sus actitudes. Inmediatamente trabaja en su ser interior, trabaja en su hombre interior, trabaja en su mente, en su voluntad y en su conciencia. Olga Tavares, una psicóloga, especialista para trabajar con niños que tenían problemas de aprendizaje. Trabajaba en el colegio Pestalozzi. No le importaba la religión, no quería saber de religión, no quería saber de pastores. Un día, la dueña del colegio, la señora Mandita Pichardo, le dice: Olga, mi pastor va a dar una serie de conferencias en la iglesia y como parte de su preparación y su capacitación tiene que ir por lo menos 2 noches. Olga le contesta: bueno, Mandita, oiga una cosa, yo no quiero saber ni de pastores, ni de iglesia, ni de religión. Yo no voy para allá. Entonces la dueña del colegio le dice: usted sabe muy bien que en la póliza de contrato dice que usted debe asistir a los seminarios de capacitación que el colegio dé. Bueno, a los seminarios de capacitación que da el colegio. Y entonces le dice a la dueña: pues ese seminario de capacitación lo está dando el colegio y tiene que ir. Y si usted no va, aténgase a las consecuencias. Y entonces le dice: ok, yo voy a ir a la capacitación, pero voy a ir una noche. Y la señora le dice: no, tiene que ir 2. Está bien, voy a ir las 2 noches, pero después jamás me verá en su iglesia. No hay problema. Y llegó el día de la conferencia y llegó Olga Tavares a la conferencia. Se sentó en el último banco de la iglesia de Sion, en la ciudad de Santiago, en la República Dominicana. Y en el último banco, al final, se sentó con una cara de pocos amigos. Puso los brazos encima de la espalda del banco, con una actitud bien extraña, muy beligerante. A medida que iba avanzando la presentación del tema de la noche, bajó los brazos, se sentó en el borde del banco, se inclinó hacia adelante y se concentró en lo que se estaba diciendo. Terminó el tema de la noche. A la noche siguiente, Olga estaba sentada en el segundo banco con un radio en la mano grabando lo que se estaba diciendo. Durante toda la semana estuvo presente. El fin de semana siguiente trajo su hija. A mitad de la semana siguiente vino con su mamá. Fin de la historia. Una noche llegó la mamá de Olga y en la salida de la iglesia me preguntó: oiga, pastor. Le digo: dígame, señora, ¿qué es lo que le hacen aquí a la gente? Digo: bueno, aquí a la gente le hacemos un trabajo.
En los países del Caribe se usa mucho la brujería y la hechicería. Pienso que ustedes no usan eso, aquí ustedes no saben lo que es eso. Dice ella, yo sabía, porque mire, esa hija mía tiene un carácter del demonio. Esa mujer es insoportable, es intolerable. Y después que está viniendo aquí, la tienen amansadita. Tan amansada está que si usted la ve por la mañana, se levanta temprano, pone su radio y ahí está con la predicación esa. Se va a trabajar, regresa en la tarde y pone la predicación esa. Viene en la noche corriendo para acá, oye el sermón aquí, regresa a la casa, antes de acostarse vuelve y oye la predicación esa. Ya no pelea, ya no me pelea, ya no se queja, ya no discute. Es verdad que ustedes le hacen un trabajo. ¿Y cómo ustedes lo hacen? Le digo, venga todas las noches que le vamos a explicar. Cosa chula. Y la señora vino. Se bautizó Olga, se bautizó su niña, se bautizó la mamá y un par de amigas que ella traía también. Le hago una pregunta. ¿Verdad, queridos y queridas, que si verdaderamente estuviéramos llenos de esa agua de vida, nuestros amigos y amigas ya hace tiempo que habrían dado su corazón a Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando los hombres de Samaria, los hombres que se reúnen en las esquinas, los hombres que saben todo el chisme de la ciudad, oyeron a la samaritana predicando, creyeron lo que ella estaba diciendo, pero no estaban oyendo a la samaritana, estaban oyendo el espíritu que estaba en la samaritana. Salieron corriendo fuera de la ciudad, 1:32 de la tarde, en pleno sol, con el calor del día, porque la samaritana les había dicho que había un tipo judío en el pozo de Jacob hablando. Es una locura. Eso es una locura. Y llegaron para oír a un judío predicándole en Samaria, en el pozo de Jacob. El asunto se puso tan sabroso, se puso tan interesante, que ahora no solo tomaron las gotitas de agua que la samaritana le dio, sino que vivieron a beber de la fuente inagotable que es Jesucristo el Señor. Cuando la gente ve en nosotros el Espíritu de Dios, cuando la gente reciba de nosotros el agua de vida, la gente vendrá a conocer a Cristo Jesús. El problema nuestro es que somos muy religiosos, pero posiblemente estamos secos. ¿Qué puede dar el que está seco? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que la gente, años van y años vienen viviendo la misma vida, de la misma forma, y esperan ver grandes resultados en la vida espiritual? Eso es criminal. Y me gusta cuando Jesús termina de hablar y ellos le dicen a la samaritana, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos hemos oído y visto que este es el Cristo, el Hijo de Dios. Y una pregunta para usted. ¿No le parece que ya es tiempo de que nos convirtamos en vasos llenos de agua de vida para que otros conozcan la salvación en Cristo Jesús? ¿Le parece que sí o que no? ¿A cuánto le parece que sí, que ya es tiempo? Hablaba hace un rato con un joven a quien le he tomado mucho aprecio y le decía que tengo sentimientos encontrados en mi corazón. Estoy feliz y contento de estar aquí, pero estoy triste de no estar allá. Déjeme explicar. Tenemos 3 hijos. Hay 2 que estudian interno en una universidad. Casi nunca están en casa. Pero esta semana es la semana de acción de gracias. Esta semana se la dan libre. Es la semana tan apreciada como otra semana en el mes de marzo, donde estamos todos en la casa, donde compartimos todos en la casa. Mi esposa se había esmerado, estamos en una casa nueva, una casa distinta, una casa más grande, más hermosa. Le había preparado el cuarto de Andresito, el cuarto de la nena, el cuarto de la Cuni, el cuarto nuestro, y la casa está preciosa, todo está preparado para pasar una semana maravillosa como familia, papá, mamá y los hermanos. Pero a Jehová se le ocurrió decirme que tenía que venir a la ciudad de Santa Fe. Se le ocurrió a Jehová decirme a mí que tenía que decir no a mi familia para decir sí a ustedes. Y él le decía, me duele. Nunca en la historia de mi familia habíamos estado separados una semana de acción de gracias. Porque
durante el año solamente son 1 o 2 semanas, 3 a lo sumo, que podemos estar todos juntos. Y esta semana era la semana donde íbamos a estar todos juntos. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿fue una tontería de mi parte dejar mi familia para estar con ustedes? ¿O debía estar aquí? ¿Dónde debía estar? ¿Allá o aquí? Ustedes son unos tigres, dicen que aquí no. Ayer hablaba con mi esposa y las 3 preguntas fundamentales. Gordo, siempre me ha dicho gordo, ¿tú te sientes bien? Sí, mi amor. ¿Estás comiendo bien? Sí, mi amor. ¿Estás durmiendo bien? Sí, mi amor. ¿Pero ya tú vienes pronto? Sí, mi amor. ¿Y la gente cómo te está tratando? Muy bien. Y qué curioso han notado en el ambiente, hay pocos morenitos, Esther. Dicen, ah, sí, sí hay pocos morenitos. Y ahí hablamos un buen rato. Ahora, seamos sinceros, hablemos usted y yo. ¿Verdad que usted me entiende? ¿Verdad que usted me entiende? Yo quisiera preguntar, ¿me trajo Dios a buscar a sus ovejas perdidas? ¿Sí o no? Yo quisiera ver en pie a todos aquellos que se consideran ovejas perdidas de la casa de Israel. Parece que esta es la noche de las confesiones. Yo jamás pensé que sería un predicador, ni tampoco me lo creo. Pero un día Dios me pidió, Andrés, quiero que seas un pastor. Y yo contesté, ¿pastor yo? Andrés, necesito que me ayudes a recoger a mis hijos. Después de una buena discusión, me convenció. La única razón que me trae para estar aquí este día y esta noche es porque el Señor te anda buscando a ti. Escúchame bien, por favor. Esta noche yo quiero orar contigo, pero quiero que tu mente esté serena y calmada. Si por la razón que fuere tú estás en uno de estos 2 grupos, te voy a pedir que levante la mano. Escucha primero la pregunta. Primera pregunta. Si tú eres una persona que en el pasado fue un cristiano o una cristiana comprometido o comprometida con Dios, y por razones que a nadie le importan, te fuiste, te alejaste, y sabes que tu nombre lo borraron del libro de la vida, que sabes que estás lejos del Señor, si ese es tu caso, yo te voy a pedir que levante tu mano derecha. Número 2, si tu caso, querido o querida, no es ese, sino que tú nunca has tenido una relación estrecha con Dios, nunca te has acercado a Dios, nunca jamás has tenido un encuentro personal y real con el Señor, y sientes en tu ser el anhelo de vivir esa experiencia, de comenzar una linda experiencia con Dios, de darle a Dios la oportunidad de iniciar una vida nueva en su presencia, como la mujer samaritana, darle la oportunidad a Jesús de que te dé a beber el agua de vida que es el Espíritu Santo. Si ese es tu caso, levanta tu mano derecha, por favor. Y estos 2 grupos, los que una vez fueron cristianos, los que se alejaron de Dios, los que borraron de la iglesia, pero también aquellos que quieren darle una oportunidad a Jesús, yo le voy a pedir, sin ninguna emoción, yo quiero orar con ustedes aquí al frente. Así que vengan conmigo para el frente. Vamos a orar con este grupo. Los ex que se fueron y ahora deciden regresar, pero también aquellos que no han tenido esa experiencia con Dios, que nunca han estado involucrados en asuntos religiosos serios, pero que quieren darle una oportunidad al Señor, que quieren probar con el Señor, que quieren, como la samaritana, exponerse al Señor Jesús, que quieren por un momento abrir su boca para que el agua de vida pueda entrar a su ser. Mientras se escucha esta hermosa alabanza, atrévete a desafiar a la multitud y pasar al frente con nosotros.
Jesús hoy espera entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. No dejes que el mundo te aparte de él. ¿Cuál será tu decisión? Cada momento esperando él está, y ahora te llama otra vez. Si abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Si das ese paso a Cristo el Señor, tierno te recibirá. Acéptalo y deja la oscuridad. Él morará en tu ser. Cada momento esperando Él está, y ahora te llama otra vez. Si abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Dios tiene mil maneras de buscar a sus hijos. Pero quiero confesarles sinceramente que pienso que el mejor método de Dios para buscar a sus hijos no son las conferencias como estas. La mejor manera de buscar a los hijos es ir a las casas, a los hogares, tocar las puertas, sentarse con la gente, hablar con ellos, mostrarle no el concepto de un evangelio, sino mostrarle la praxis del evangelio, mostrarle a la gente en tu propia vida el amor que Dios tiene hacia la humanidad. No importa cuál sea su condición, no importa de dónde vengan ni quiénes sean. Recuerdo al visitar a una señora de una reputación muy dudosa. Estaba en drogas, en promiscuidad sexual, en muchísimas otras cosas raras. Cuando llegamos a visitarla estaba muy desafiante. Y me pregunta en una manera muy sarcástica: oh, ¿y usted es pastor? Y entonces le contesté: no, yo soy oveja. Y entonces se ríe y me dice: ¿y quién es su pastor? Digo: mi pastor es Cristo Jesús, el mismo pastor tuyo. Y entonces se me queda mirando, cambió el rostro y me preguntó: ¿y aceptará Cristo una oveja como yo? Le dije: sí. Él vino a morir por los pecadores, como tú y como yo. Yo no sé qué tipo de oveja tú seas, pero una cosa sí sé, que Él vino a morir por los pecadores. Si tú eres un pecador o una pecadora, estás en el lugar correcto. Si consideras y sientes que tu vida no está conforme a los principios divinos, estás en el lugar correcto. Ahora, por favor, levanta tu mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, queremos darle las gracias porque no conocemos otra palabra que exprese lo que pensamos. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por enviar su Espíritu Santo. Gracias por convencernos de pecado, de justicia y de juicio.
Querido Señor, como ministro del Evangelio le ruego que su Santo Espíritu toque los corazones de aquellos y aquellas que por tantos años han transitado en medio de su pueblo. Que antes que sea demasiado tarde, el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu, pueda quemar todas aquellas cosas, esquemas, patrones mentales que no le permiten crecer. Ruego en esta hora, Dios eterno, por aquellos y aquellas que, habiendo estado lejos, aquellos y aquellas que en el pasado caminaron de cerca con usted, pero se apartaron, pero en esta noche han venido para darle una nueva oportunidad, Señor querido, que no se vayan de este lugar sin ser llenados con el Espíritu Santo. Como la samaritana, Señor, que el Espíritu bendito repose en ellos, que sean llenos del agua de vida. Rogamos también, Señor, por aquellos y aquellas que presentes en esta noche quieren darle una oportunidad a usted para empezar una nueva vida, para comenzar de nuevo, para tener una experiencia cristiana cercana con usted. Oh Dios, que nada ni nadie impida su entrega en sus brazos santos para alcanzar así salvación y vida eterna. Pedimos su bendición, Señor, sobre aquellos y aquellas preparados ya, habilitados ya, y que serán bautizados el próximo miércoles, y también sobre aquellos que están preparados y listos para ser bautizados el próximo viernes. A los demás, Señor, que están en ese proceso, fortalezca su fe, habilítelos para que hagan los preparativos del lugar. Y ahora, como ministro del Evangelio, Señor, dejamos en sus manos a cada persona presente, pero también a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Que todos seamos ungidos con su Espíritu y llenos del agua de vida, es nuestro anhelo. Espíritu.